Aunque quieran ver a este órgano de Estado, a esta bancada de nuevas ideas que el pueblo salvadoreño mandó a la Asamblea Legislativa, aunque la quieran ver dividida y quebrada, es algo que no va a suceder. Porque lo que en algún momento están queriendo hacer de quebrar a esta Asamblea Legislativa es lo que más fuerza nos da. Todos esos malestares que aún tienen los poderes fácticos y la oposición, y no solo la oposición que puede estar representada en este órgano de Estado, sino que la oposición que está allá afuera, esa que perdió los privilegios, esa que perdió, esa que, aunque parezca mentira, pero es una realidad, esa oposición que ganaba con estas portadas, que ganaba teniendo al país sumido en el miedo, en el terror. Esto es lo que algunos extrañan. El diputado Ernesto Castro lanzó un fuerte mensaje contra los opositores, a quienes acusa de querer destruir y dividir a la bancada de Nuevas Ideas. Este polémico mensaje surge en medio de críticas por falta de transparencia. Y una de las personas que más han levantado la voz contra los diputados es la abogada Tania Pastor. El miércoles 2 de septiembre del 2015, en uno de los periódicos de mayor circulación en ese entonces, el Diario de Hoy, tienen una portada en su periódico, acá, en donde ellos colocan en la portada: agosto terminó con 907 homicidios. 907 homicidios. Dice: el director de la policía, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó a los medios la cifra de muertos por la violencia. Esta cantidad no tiene precedentes desde que se llevan registros oficiales de la criminalidad en el país. Y también en la misma portada, en la parte inferior derecha de la portada, aparece un señor en shorts, descalzo, sin camisa, y ponen: más desplazados por las pandillas. Acá. Esta es la portada del Diario de Hoy, el 2 de septiembre del 2015. Y este 2 de septiembre del 2024, esta es la portada de Diario El Salvador. Promedio diario de homicidios fue de 0.58 en agosto. El presidente de la República, Nayib Bukele, recién sube un tuit que me permito leerlo literalmente. Dice: una cosa que a veces se pasa por alto cuando se habla de El Salvador es que no existen zonas malas donde uno puede verse sujeto a actividades delictivas. Si bien puede haber áreas más oscuras, más pobres o subdesarrolladas, no hay ningún lugar donde no sería aconsejable ir debido a la delincuencia. Y esta era la capital mundial del asesinato hace apenas un par de años. Las cosas cambian, termina en su tuit el presidente de la República. Las cosas cambian. Y eso es lo que estamos haciendo, acompañando nosotros como legisladores en ese trabajo que el presidente de la República junto con el Gabinete de Seguridad han estado realizando. Desde aquella convocatoria que nosotros tuvimos, por lo menos ahí se marcó un antes y un después
En esa convocatoria que nosotros tuvimos aquel sábado 26 de marzo del 2022, en donde fuimos convocados para precisamente instaurar el régimen de excepción. Algo que hasta el día de ahora se ha presentado una fórmula en el país que sea más efectiva que esto. Porque ahora se ha estado hablando de los resultados, y eso es lo que se está demostrando, todo el trabajo articulado que se ha hecho. Obviamente, y eso es lo que muchas veces a algunos nos gusta, está recordando de dónde venimos, está recordando de ese pasado. Es que el que olvida el pasado está condenado a repetirlo. Y nosotros no podemos olvidar de dónde venimos, en cómo nos dejaron este país, en cómo el presidente Bukele recibió este país en el 2019 y cómo este órgano de Estado del 2019 al 2021, cómo se opuso al trabajo que el presidente estaba proponiendo hacer para recuperar el país. Las cosas cambian. Y en nuestro país, gracias a Dios, las cosas han cambiado. ¿Que aún faltan cosas por hacer? Por supuesto, todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer. Pero ya no somos el país de hace un par de años. Las colegas diputadas que ahora hablaban, los compañeros que ahora tenían la oportunidad también de hablar, y la mayoría de los que estamos acá, y hablo por la bancada CIAN, que gracias a Dios está conformada por 54 diputados, que vamos al territorio y que escuchamos a las personas en el territorio. Cada vez escuchamos historias diferentes y que no dejan de sorprender. Mi colega diputada hablaba de la Campanera, y yo también de casualidad estuve hace una semana en la Campanera, y yo me encontraba a una señora que me decía que tenía 16 años de estar viviendo ahí en la Campanera, y me mostraba a los 2 hijos con los que andaba, 2 hijos varones, unos niños todavía, que habían nacido ahí en la Campanera. Estábamos en un espacio, en una cancha de fútbol, de hecho en la cancha de fútbol que está al final de la Campanera, del reparto de la Campanera. Y me decía la señora, con lágrimas en los ojos, en ese momento me decía: es primera vez que venimos a esta cancha, me decía. Yo pensé que no le había entendido bien cuando ella me dijo, y le pregunto yo, pero ¿usted dónde vivía? No, yo vivía aquí, me dijo, en la Campanera, en la parte de arriba. Pero nosotros no podíamos, viviendo aquí, siendo de aquí, no podíamos venir. Es primera vez que mis 2 hijos conocen la cancha, me dijo. Y esas son las realidades que se vivían en nuestro país. Y esos son los cambios que ahora se han tenido en nuestro país. ¿Y cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que llegamos a esto? No cabe duda de que es parte de un milagro que Dios nos ha bendecido, que Dios ocupó este país, el país más chiquito, con menos recursos, más violento, para que nosotros pudiéramos dar testimonio de que las cosas cambian con la bendición de Dios. Pero también se ha dado a esa toma de decisiones valiente, sin miedo, que se dieron desde sus inicios. Cuando el presidente tomó la iniciativa y envió la iniciativa a este órgano de Estado para que nosotros pudiéramos dar esa gobernabilidad, esos marcos legales, y todo con la Constitución en la mano, demostrando que nosotros hicimos algo que siempre se pudo hacer en el pasado, pero no quisieron hacer. El recuperar los territorios,
el salvar literalmente vidas de salvadoreños. Es algo que los gobiernos anteriores no quisieron hacer y que este órgano de Estado jugaba un papel trascendental. Esa es la importancia de tener una asamblea legislativa con esta correlación, con la correlación que el pueblo salvadoreño nos ha dado. Es para tomar este tipo de decisiones. Este tipo de decisiones que van a la raíz exacta de la enfermedad que tenía este país. Por Dios, si estamos hablando de lo registrado de casi 1000 asesinatos. Y ojo, aquí la portada del diario de hoy habla solo de los asesinatos, las extorsiones, los secuestros y lo que minimizan un poco, pero que lo sacan, y los desplazados de las pandillas. Los que tenemos contacto casi que a diario, podría decir, con nuestros hermanos de la diáspora, ¿cuántos casos hemos escuchado, los que hemos tenido el gusto de compartir y que nos han comentado que se tuvieron que ir huyendo hacia otro país cuando las maras llegaban a desplazarlos ahí? Me comentaba una señora cómo ella tenía que sufrir junto con sus hijos el ver, oír y callar. Cuando en su casa a ellos llegaban cuando de vez en cuando llegaba la policía o la Fuerza Armada o andaban buscando a alguien y que tenían que, ya las casas las tenían elegidas y una de esas casas era la de ella, y llegaban los pandilleros y la policía registrando todas las casas, registrando todo el pasaje, y los pandilleros en la casa de ella, abajo de las camas. Y ella me decía, son momentos que no puedo describir, mis hijos adentro de la casa, la policía buscándolos, y los pandilleros estaban abajo de las camas, y yo no podíamos decir nada, porque si no mataban a mis hijos, mataban a toda la familia, cosa que en algunas ocasiones lo hicieron. No es poca cosa lo que nosotros estamos haciendo. Nuestro país está saliendo adelante, nuestro país está creciendo, y a pesar de que a veces sintamos esos dolores de crecimiento, vale la pena seguir adelante. Porque los resultados que el trabajo que nosotros estamos realizando acá, gracias a Dios, ese trabajo de acompañar esas medidas del presidente Bukele y ese trabajo del Gabinete de Seguridad, es algo que no tiene precio. Es algo que, sin importar todos esos malestares que aún tienen los poderes fácticos y la oposición, y no solo la oposición que pueda estar representada en este órgano de Estado, sino que la oposición que está allá afuera, esa que perdió los privilegios, esa que aunque parezca mentira, pero es una realidad, esa oposición que ganaba con estas portadas, que ganaba teniendo al país sumido en el miedo, en el terror. Esto es lo que algunos extrañan, aunque parezca raro, aunque es difícil de entenderlo. Pero esto es lo que algunos extrañan. Por eso es que la convicción que nosotros tenemos de seguir adelante, de seguir acompañando al presidente Bukele, de seguir acompañando al Gabinete de Seguridad y de seguir tomando estas decisiones como aquella que terminamos tomando ya el día domingo, porque la plenaria se extendió hasta después de la medianoche, ya el domingo 27 de marzo del 2022, que fue la primera vez que nosotros instauramos el régimen de excepción. Continuar con esa convicción
con esa actitud, con esa determinación, con esa claridad de que a este país lo vamos a sacar adelante. No importa lo que se tenga que sufrir y no importa lo que se tenga que pasar. Aunque quieran ver a este órgano de Estado, a esta bancada de nuevas ideas que el pueblo salvadoreño mandó a la Asamblea Legislativa, aunque la quieran ver dividida y quebrada, es algo que no va a suceder. Porque como siempre digo y repito, con estas acciones y con los frutos del trabajo que ahora el país está cosechando, es cuando nosotros estamos más unidos que nunca, más claros que nunca, más fuertes que nunca y con ganas de seguir adelante. Porque lo que en algún momento están queriendo hacer de quebrar a esta Asamblea Legislativa es lo que más fuerza nos da. Y eso es lo que nos indica de la importancia de mantener este órgano de Estado para dar esa gobernabilidad que se ha venido dando hasta el día de ahora. Yo en lo particular me siento contento de una vez más vivir estos momentos que de verdad marcan historia y de poder compartirlos también con la mayoría de los colegas diputados que están presentes ahora en esta nueva legislatura y que vamos a seguir hasta que sea necesario, que vamos a continuar hasta que sea necesario. Todavía hay trabajo por hacer y con la ayuda de Dios y con el apoyo del pueblo salvadoreño, nosotros, la bancada de Nuevas Ideas, vamos a seguir adelante. Estoy listo también con mi voto. Muchísimas gracias, colegas. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el fondo de lo solicitado de la pieza de correspondencia que ha sido discutida. Quienes estén de acuerdo, por favor, emitir su voto. Se cierra la votación con 2 abstenciones, 1 voto en contra y 57 votos a favor. Se aprueba el fondo de lo solicitado. Gracias por visitar nuestro canal, no olvides suscribirte.